poder subirla a YouTube más tarde. Entonces, vamos a iniciar con el siguiente capítulo del libro de texto y vamos a estudiar las leyes del movimiento. Hasta ahora habíamos estudiado objetos en movimiento. Hicimos 3 ejemplos específicos de objetos en movimiento, pero estos objetos ya se movían, entonces los problemas eran calcular una rapidez o encontrar una velocidad o determinar un tiempo que tardó en llegar de un punto A a un punto B. Todo era pues cálculos respecto a un movimiento que ya estaba en proceso, sin importarnos el por qué se movió. Sí, solo nos importó que ya estaba en movimiento. Cuando usted mira un automóvil en la carretera, usted solo ve el automóvil, o en el anillo, en alguna calle, usted solo mira el automóvil moviéndose, pero digamos, en este momento, a partir de ahora, no nos vamos a interesar solamente en que el automóvil se mueva. Nos vamos a preguntar por qué este automóvil se mueve. ¿Por qué una persona puede moverse? ¿Sí? Entonces, el por qué, cuando usted empuja un objeto, este objeto se mueve, o por qué se mueven los planetas. Digamos que desde la época de Kepler ya se sabía, ahí aparecieron las primeras leyes de la astronomía. Entonces ya se sabía que los planetas se mueven, eso ya se sabía. Ya para la época de Newton, pues existían los trabajos de Galileo, donde Galileo describe toda la cinemática, es decir, los cuerpos en movimiento, pero todavía existía la incógnita del por qué se movían, que hacía que los cuerpos, que los objetos se movieran. Bueno, aquí entra las famosas leyes de Newton. Entonces, a esta parte de la primera unidad, donde vamos a analizar las causas del movimiento, le vamos a llamar dinámica. Hasta ahora habíamos estudiado cinemática, ahora vamos a estudiar dinámica. Si esto les causa problemas o les causa dificultades mientras estudian por ser un tema pesado, pueden darle las gracias al físico, a Sir Isaac Newton, quien resumió las relaciones entre la fuerza y el movimiento. Y las resumió en las leyes de Newton. Ustedes habrán notado que hasta ahora todos los objetos que estudiamos, el coche cohete experimental o la manzana que casi pega en el techo, no les tomamos en cuenta la masa. Bueno, es a partir de ahora que vamos a tomar en cuenta la masa de los objetos. Bien, en el lenguaje cotidiano, una fuerza puede ser un tirón o un empujón, ¿verdad? Es algo que uno hace sobre otro objeto o que hacen sobre uno. Para definirlo un poco más formal, por decirlo de alguna forma, una definición un poco más formal es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Aquí entra el concepto de campo, pero no es parte de la clase de física general, por ahora. Entonces la fuerza es la interacción entre dos cuerpos, ¿sí? O entre un cuerpo y su entorno. La fuerza es capaz de cambiar el estado del movimiento de un cuerpo, es decir, un cuerpo solamente se va a mover si hay una fuerza aplicada sobre dicho cuerpo. En el caso de un automóvil que va por la calle,
no avanza solo porque sí. Hay entonces algo que está aplicando una fuerza sobre las ruedas que permite que el auto avance. Ese es el trabajo del motor. Bien, entonces resulta que la fuerza, pues, es una cantidad vectorial. Tiene sentido que sea vectorial, porque no es lo mismo alar que empujar. Imagínense que usted está en el borde de un acantilado. Definitivamente no es lo mismo alar que empujar. Si yo lo empujo, usted se cae. Mientras que si yo lo halo o jalo, usted no se cae. Usted, digamos, podría ser rescatado o rescatada. Entonces la fuerza tiene que ser una cantidad vectorial porque tiene dirección. Y la dirección, pues, es importante. Aparte, pues, tendrá su magnitud y también tiene la unidad. La unidad de la fuerza fue nombrada en honor a Sir Isaac Newton. Entonces el Newton se definió, tal como lo podemos ver acá. El Newton, lo podemos ver acá, sí. Se definió que un Newton es 1 kilogramo metros sobre segundo al cuadrado. Para no estar escribiendo todo esto, decimos que es un Newton y utilizamos la letra N mayúscula. Un momento. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, un Newton es igual a 1 metro. A 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, quiero decir. Bien, entonces hablamos de que la fuerza es un vector, tiene dirección, su unidad es el Newton. Y resulta que sobre un objeto es posible que estén actuando varias fuerzas. ¿Sí? Y tenemos aquí el ejemplo del avión. Sobre el avión están actuando estas 4 fuerzas. ¿Sí? Bueno, ahí aparecen ya con su nombre. Tenemos el empuje, la sustentación, la resistencia. Vemos la resistencia y tenemos el peso del avión. Para quienes hayan visto un avión, ¿el avión es un objeto pesado o ligero? Pesado. Es pesado, ¿verdad? Vamos a considerar pesado todo aquello que nosotros no podemos levantar con nuestros brazos. Entonces el avión, así como un automóvil, son objetos pesados. Entonces, si son objetos, si es, el avión en este caso es un objeto pesado, si yo voy dentro de ese avión que tenemos en pantalla, ¿qué fuerza me gustaría a mí que fuera la fuerza dominante? ¿Qué fuerza sería bueno? Ajá. La Dígame, fuerza sí. empuje. Perfecto, el empuje, ¿verdad? Me interesa a mí que el empuje sea la fuerza dominante, ¿cierto? Porque si el empuje es la fuerza dominante, el avión avanza hacia adelante y no se cae. Claro, me interesa que la sustentación esté ahí también, que al menos sea mayor que sea mayor que el peso, que domine al peso, y me interesa que el empuje domine la resistencia. Pero de entre todos me interesa que el empuje sea la fuerza dominante. Muy bien, muy bien. Vamos bien con el razonamiento. Entonces, cuando actúan varias fuerzas sobre un objeto y dado que las fuerzas son vectores, hay que hacer pues la suma vectorial, así como lo habíamos estado haciendo al inicio de la clase. Vector A más vector B más vector C más vector D. Sumamos todas esas fuerzas y miramos qué vector resulta. Pues en este caso a mí me interesa que gane el empuje para no morir. Al resultado de sumar todas estas fuerzas le llamamos fuerza neta.
fuerza neta. Entonces, repito, me interesa que la fuerza neta, vaya en esta dirección, ¿sí? Que el empuje sea la fuerza dominante para que la fuerza neta vaya en la misma dirección del empuje. Bien, bueno, eso sí. Bien, mediante los experimentos, Galileo concluye que si un cuerpo inicialmente está en reposo, este se va a mantener en reposo a menos que algo haga que se mueva. Recuerden, Galileo no tenía en mente el concepto de fuerza, por eso dijo algo que haga que se mueva. No dijo la palabra fuerza porque todavía no la tenía en mente. Entonces, a menos que haya algo haga que se mueva, ¿sí? A esta tendencia de los cuerpos le llamaremos inercia. Entonces, la inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en el estado en el que se encuentre actualmente. Si usted, por ejemplo, si usted tiene su computadora sobre el escritorio, esa computadora va a permanecer en su escritorio y va a querer estar en ese escritorio, sobre ese escritorio sin moverse, hasta que haya algo que pues la mueva, que puede ser usted, que la va a guardar en otro lugar, la va a trasladar, la guarda en la mochila, o algún sobrinito viene, entra y le da vuelta. Bueno, a menos que algo pase, esa computadora va a estar sobre su escritorio. Y a esa tendencia se le llama inercia. Ah, bien, pero si el objeto está en movimiento, pues también ahí aplica el concepto de inercia. El objeto va a querer estar siempre en movimiento. Y por eso no vemos nosotros que los planetas se detengan. Los planetas tienden a estar en el movimiento en el que están, ¿sí? Lo cual es bastante bueno para nosotros porque no morimos. Bien. Entonces Newton retoma la idea de Galileo y se da cuenta de algo. Entre mayor masa tiene un objeto, es más difícil moverlo. Entonces digamos que Newton descubrió las cosas pesadas y relaciona la masa con la inercia. Entonces dice él, ya la masa no es la cantidad de materia que un cuerpo posee, sino que la masa es una medida de la inercia de este cuerpo. Entre más masa tenga, más inercia tiene. ¿Qué quiere decir con que tenga más inercia? Que tiene una mayor tendencia a permanecer ya sea en reposo o de permanecer moviéndose en cierta dirección. Perdón. Entonces Newton hace esta relación entre masa e inercia y ustedes se ponen a pensarlo, bueno, es lógico, sí, entre más pesado es un objeto, más complicado es moverlo, más difícil, más fuerza necesita usted para moverlo. Y de esto trata la primera ley de Newton. Resulta que en ausencia de la aplicación de una fuerza, noten que ahora Newton ya habla de fuerza, ¿sí? Entonces, en ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada, con fuerza no equilibrada estamos hablando, por ejemplo, del avión. Aquí no tiene que haber equilibrio de fuerzas, porque si hay equilibrio de fuerzas, el avión se cae. Entonces, si las fuerzas si la fuerza neta es igual a 0, es decir, si el resultado de sumar todas las fuerzas es igual a 0, indica que el cuerpo está en reposo y que se va a mantener siempre en reposo. Pero si el cuerpo está en movimiento, quiere decir que va a permanecer en movimiento, pero con velocidad constante, ¿sí? Siempre en movimiento, pero con velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración será igual a 0.
¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe todo esto? Todo esto que ustedes ven aquí en esta diapositiva se escribe de esta manera. O sea, todo eso que estuve hablando yo hace un momento se escribe así, como lo pueden ver ahí. El símbolo que parece una E, en realidad indica una sumatoria y dice y se interpreta como la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Pero como las fuerzas, acuérdense, son vectores, quiere decir que vamos a tener componente X y componente Y. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, al sumar todas las componentes X, el resultado debe ser 0. Y al sumar todas las componentes Y, el resultado también debe ser 0. Y entonces esta es la primera ley de Newton, en donde la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Es decir, hay un equilibrio, las fuerzas se equilibran. Puede que tengan direcciones diferentes, sí, pero al hacer la suma de sus componentes, esto da 0. Bien, Newton no se limita, ¿verdad?, a estudiar simplemente objetos en reposo. Bueno, sería muy aburrido solo los objetos en reposo. En realidad, Newton quería describir una ley que pudiera predecir cuándo iba a aparecer cierto cometa famoso. Acuérdense, para esta época, lo más interesante que tenían las personas para hacer, aparte de sobrevivir, era pues estudiar los astros, ¿sí? Entonces, llamaba mucho la atención estos fenómenos naturales que no tenían explicación, pero que se había registrado a lo largo de la historia que siempre ocurría. Entonces, bueno, el trabajo de Newton fue exclusivamente o fue inspirado para predecir la aparición del cometa que posteriormente le denominaron el cometa Halley. Bien, entonces la segunda ley de Newton se aplica sobre objetos que sí cambian su movimiento, es decir, ya sea que cambien de dirección o que cambian de velocidad. Y entonces, como los objetos cambian de velocidad, quiere decir que los objetos tienen aceleración. Puede que la tengan positiva, puede que la tengan negativa, pero tienen aceleración. Y recordando, cuando un objeto tiene aceleración igual a 0, aquí hablábamos de primera ley de Newton. ¿Sí? Primera ley de Newton. Cuando la aceleración era 0. Pero en los casos en el que la aceleración es diferente de 0, aquí hablamos ya de segunda ley de Newton. Entonces aquí los objetos pueden cambiar de velocidad y pueden cambiar de dirección. Entonces, ¿cuál es el punto en la segunda ley de Newton? Que viene Newton y relaciona la fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas de un objeto, viene y relaciona la fuerza neta con la aceleración. Y establece que la dirección de la aceleración es igual a la dirección de la fuerza neta. No fue con ustedes, fue con otra sección, pero yo a otra sección los llevé de esta manera. Cuando veíamos cinemática les decía, el cuerpo, el objeto en movimiento, tiende a moverse en la misma dirección que la aceleración. Y el ejemplo de esto lo daba en la caída libre. Usted lanza un objeto hacia arriba. El objeto se mueve hacia arriba. La aceleración gravitacional apunta hacia abajo. Pero como el objeto se va moviendo hacia arriba, cada vez lo va haciendo más despacio, hasta que llega a un punto en su altura máxima, donde esa velocidad es 0, y a partir de ahí, después de ese instante, el objeto comienza a moverse en la misma dirección que la aceleración. Entonces, en ese momento la tendencia era de que el cuerpo se va a querer mover
en la misma dirección que la aceleración. Pues ahora con Newton decimos lo siguiente, que la dirección de la aceleración va a ser igual a la dirección de la fuerza neta y por tanto el cuerpo se tiende a mover en la misma dirección que la fuerza neta. Ahora es la fuerza la que lleva la batuta de qué dirección toma el cuerpo. Adicionalmente, Newton reconoce que la masa del objeto juega un papel importante, ¿verdad? Usted puede aplicar la misma fuerza sobre dos objetos, pero el objeto de mayor masa tendrá una aceleración menor. ¿Por qué? Porque tiene más inercia, es más difícil cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento con velocidad constante. Como tiene más masa, tiene más inercia. Entonces su tendencia a permanecer como estaba es mayor. ¿Cómo se escribe la segunda ley de Newton? Bueno, de nuevo es la suma, esto se lee como la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero recuerden que la aceleración es un vector y la fuerza también es un vector. Entonces tienen componentes X y componentes Y. Podemos verlo aquí. La suma de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Mientras que la suma de todas las fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Bien, no hay tercero malo y resulta que también hay una tercera ley de Newton. Muchos relacionan la tercera ley de Newton con el karma. Yo aquí, esta ley tiene la ventaja de que es bien experimental. La tercera ley de Newton establece lo siguiente. Si usted aplica una fuerza sobre un objeto, existirá una fuerza igual, pero en dirección opuesta, que el objeto aplicará sobre usted. Pueden ver en la figura número 4 la persona que está empujando la pared. La acción es él empujando la pared. La reacción es la pared empujándolo a él con la misma magnitud de fuerza, pero noten que las flechas llevan direcciones opuestas. Entonces, de eso se trata la tercera ley de Newton. Una fuerza que usted aplique sobre un objeto, pues ese objeto le va a aplicar la misma fuerza a usted, pero en la dirección opuesta. Y aquí, pues yo sugiero que hagamos este experimento. Un experimento de la tercera ley de Newton puede ser realizado al golpear una pared con toda su fuerza. Esa fuerza que usted aplique sobre la pared con el golpe va a ser la misma que la pared le va a aplicar a su puño, pero la dirección es opuesta, ¿verdad? Como consecuencia, pues usted sentirá dolor. Yo sugerí este experimento porque es bastante ilustrativo. Si alguien quiere realizarlo ahora, es bienvenido. Si alguien no quiere realizarlo ahora, es porque probablemente ya tuvo la experiencia, ya se golpeó con el suelo cuando era niño y sintió dolor, ¿verdad? Entonces, bien, están invitados a hacer este experimento para sentir la tercera ley de Newton. Bien. En mi caso yo quedé curada experimentando con la pared porque cuando estaba niña yo me la Ajá. tiraba de super ninja, ¿no? Oh, Y genial. tiré un cuchillo contra la pared y el cuchillo se me rebotó y me lastimó el pie. Entonces, desde entonces yo dejé de meterme con la pared. Ah, entiendo. Ah, Me la excelente. aplicó bien la tercera ley de Bueno, Newton. usted ya experimentó la tercera ley de Newton en todo su esplendor. La verdad que sí. Ah, bien. Ah, bueno, pero bueno, de eso se trata, de experimentar. Yo los invito siempre a experimentar. Están jóvenes, pueden hacerlo. Siempre con responsabilidad. Bien, hablamos entonces de fuerzas. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas de dinámica? Bien,
tenemos la ventaja de que vamos a definir un conjunto limitado de fuerzas que pueden existir en los ejercicios. ¿Sí? En todos los problemas que hagamos, solo y probablemente solo van a haber 5 tipos de fuerza. Pero no siempre están los 5 tipos en el problema. Esa es la ventaja. Bien, el primer tipo de fuerza es la fuerza normal. Esta es la fuerza ejercida sobre esta es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto. Se mira de esta manera. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. O sea, si usted pone el suelo, que sería aquí en el ejemplo, aquí en este ejemplo, en la figura 5 a la izquierda, el suelo es horizontal, entonces la fuerza normal debe tener un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. Pero si usted inclina el suelo, entonces ya el ángulo de 90 grados siempre existe. El ángulo de 90 grados siempre existe, pero ya si se fijan, la normal no va en el eje Y, ya se desvió por un pequeño ángulo que sería casualmente los mismos 10 grados. Ya está desviada 10 grados. Pero se mantiene que es perpendicular a la superficie. Es decir, los 90 grados con respecto a la superficie siempre existen. Para que exista fuerza normal, es obligatorio que el objeto se encuentre sobre una superficie. ¿Qué pasa si el objeto está colgado por una cadena en el aire? Pues no hay fuerza normal porque no está apoyado en ninguna superficie. La superficie puede ser el suelo, puede ser una pared o puede ser incluso el mismo techo. Siempre que esté apoyado sobre una superficie, existirá la fuerza normal. Tenemos la tensión. Bien, la tensión es la fuerza de tirón que ejerce una cuerda, una correa, una cadena, una banda, puede ser, sobre un objeto que se encuentra atado a esta. Entonces, la tensión, de nuevo, en este caso, perdón, la tensión existe únicamente cuando hay una cuerda, una cadena, una correa, ¿sí? Solamente en esos casos existirá tensión. ¿Qué dirección tiene la tensión? Ok, la normal formaba 90 grados con respecto al suelo. La tensión no tiene una dirección definida, puede tener cualquier dirección. Depende cómo usted jale de la cuerda. Tire de la cuerda. Tenemos el peso. Es la siguiente fuerza. Ya, esta sería la tercera, ¿sí? El peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. Ok. Resulta que hay una diferencia entre peso y masa, al menos aquí en física no son lo mismo. Con la masa nos estamos refiriendo a la inercia, ¿sí? A esa cantidad que nosotros medimos en kilogramos. Y cuando hablemos, que es una cantidad escalar. Cuando hablamos de peso, no hablamos de kilogramos. Cuando hablamos de peso, hablamos de newtons, porque el peso es una fuerza. ¿Sí? Es la fuerza con la que la Tierra lo atrae a usted. Entonces, el peso se va a medir en newtons y la masa en kilogramos. Yo sé que en otras clases pues es indistinto peso y masa, pero aquí en física sí hacemos esa distinción y es muy importante. Cuando hablemos de peso son newtons porque es una fuerza. Cuando hablemos de masa son kilogramos porque es pues representa la inercia de un cuerpo. Entonces, aquí también el peso tiene la ventaja de que nos ofrece una ecuación. Hay una ecuación para calcular el peso. El peso se representa por la letra W minúscula y es igual a la masa del objeto multiplicado por
la aceleración gravitatoria. Pero, y ojo aquí, el peso sigue siendo una fuerza, entonces debe tener una dirección. Y entonces la dirección del peso siempre es hacia el centro de la Tierra. Nosotros vamos a interpretar esa dirección como que siempre es hacia abajo, ¿sí? Siempre que dibujemos el peso es una flecha hacia abajo. Bien, entonces ya hablamos de fuerza normal, hablamos de tensión, hablamos de peso y hablamos el día de mañana sobre la fricción. Muchas gracias por la atención, jóvenes. Esperamos que la clase haya sido de su agrado.